Buenas noches. El programa Los años vividos llega hoy a los años 70. Una década compleja, repleta de acontecimientos y de una intensidad social y política que nos ha obligado a plantearnos, como ya hiciéramos en los años 30, la conveniencia de dedicarle 2 horas de nuestra serie. La línea divisoria del decenio está situada obviamente en el 20 de noviembre de 1975. La muerte de Francisco Franco marcó un antes y un después, un punto de inflexión entre un tiempo de protesta y un tiempo de cambios. Hoy retrataremos la primera mitad de la década, la época en la que crecía a pasos agigantados la brecha entre la España oficial y la España real. Con actitudes frontales o moderadas, de forma expresa o tácita, la oposición política era cada vez más activa, mientras el aparato del Estado, encerrado sobre sí mismo, endurecía sus mecanismos de represión y apenas daba muestras de una tímida apertura. A la generación nacida en los años 50, a los jóvenes de los 70, les tocó asistir a la decadencia y agonía de un régimen que encontraba cada vez mayores signos de discrepancia. Todas las épocas suelen ser muy parecidas en todos los países de una misma área cultural. En ese sentido, a pesar del franquismo, en la época de la que hablamos, en los años 70, a mí España nunca me pareció tan diferente a los demás países europeos, porque flotaban las mismas sensaciones y sobre todo los mismos deseos y los mismos anhelos, y eso es lo que caracteriza fundamentalmente una época. Deseos, anhelos y sueños. A principios de los años 70, España aún se mece en el sueño inconsciente del desarrollo. La crisis del petróleo y la crisis del sistema político anuncian la posibilidad de convertir ese sueño en pesadilla.
Son ya muchos los españoles que han tenido que ingresar en las filas de la inmigración. Pero pese a todo, en nuestro país se sigue vendiendo la idea del gran milagro económico, fielmente reflejado en ese pequeño bienestar construido a base de turismos, televisores, hazañas deportivas, discotecas, turistas y mucho sol. Sueños románticos con letra de canción melódica. La vida sigue igual. Las obras quedan, la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Momento en historia y por lo tanto la vida no sigue igual. Ciertamente, durante estos años, las cosas no van a seguir igual. Se inicia una década crucial para nuestro país, donde nada quedará ajeno a los cambios que han de producirse. La España de los años 70, vista desde nuestro punto de vista, era un absoluto caos. La España de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer, y de lo que no se podía hacer pero te dejaban hacer. Era una especie de río revuelto, y como en todos los ríos revueltos, pues había gran abundancia de pescadores, que la mayor parte no sacábamos nada. Yo creo que los españoles ya vivían como en una democracia aunque no la tuvieran. Y ya vivían como una democracia, yo creo que desde el año 65-66, aunque no la tuvieran. Pero se imaginaban y sabían que estaban en Europa y eso contaba. La sociedad siempre va por delante de las instituciones y del Estado. Hombre, por supuesto, la sociedad había cambiado y había ido evolucionando. Lo que pasa es que lo que no había evolucionado para nada era un aparato que es el Estado y unas organizaciones o desorganizaciones políticas que era normal que de repente cuando se muriera aquella momia, pues pum, pegara un salto y se hiciera el cambio. Yo estaba convencido ya en aquel momento que mientras viviese Franco aquello no rompía, porque Franco en su vida gozara de una enorme popularidad en España. Aún así, claro, teníamos la esperanza de que rompiese. De todas formas, ahora visto con distancia, veo que era irreal. Es muy difícil romper un régimen en un momento económico en alza. Efectivamente, el país estaba con Franco, aunque no lo quisiésemos ver, ¿no? O sea, había muchísima gente que estaba en contra de Franco y el poder estaba ya en contra de Franco, yo creo. El poder intelectual e incluso político estaba casi ya en contra de Franco. Pero luego estaba una masa enorme, que es la masa que siempre aplaude a los reyes cuando pasan, aunque no sean los suyos, ¿no? Lo que sí que había conseguido crear el régimen al cabo de muchos años era una especie de apoliticismo muy generalizado. La gente lo que no quería era meterse en complicaciones, la gente lo que quería evidentemente era más libertad. Eso se podía detectar incluso en las capas más reaccionarias del franquismo, ya se iba notando aquello, pero tampoco estaba dispuesta como masa a tomar el protagonismo de la acción en ningún momento. Pero yo tampoco creo que el país fuera franquista para nada. La posición mayoritaria del país era, yo creo, de espera, de distanciamiento respecto a la España oficial y quizá por parte de los jóvenes de protesta y de esperanza. Yo creo que quizá esas eran las líneas dominantes. No tenía sentido que en una Europa totalmente democrática, incluso cuando ya se había producido la revolución de los claveles en Portugal, quedara una especie de país aislado, teniendo en cuenta que esto no es Albania. Esto no es un país montañoso de pocos habitantes, esto es un país que está comerciando con todo el mundo, que tiene universitarios, que tiene un movimiento obrero consciente, que tiene una historia, que ha tenido una guerra civil, y no podíamos, era absolutamente imposible quedar como un gueto dentro de la Europa democrática. En gran medida, como consecuencia de la crisis evidente en la que, sobre todo desde el año 73, entra el régimen, había una esperanza de que algo nuevo apuntaba y de que las cosas iban a cambiar. Yo creo que en esa tensión es donde se inscribe gran parte del escenario de los 70. Ya utilizábamos
los efectos de la crisis del petróleo, el paro que empezaba a producirse, las quiebras, las suspensiones de pago que se traducían siempre en huelgas de solidaridad en la tierra en que a mí me tocó vivir esa época, ¿no? Por eso la recuerdo así con bastante nitidez. Recuerdo pues cuando los obreros de la Siemens o de la SEAT salían a la calle, algo duro pasaba, aparte de los palos que les daban los policías y que los propios obreros también se defendían y repelían, ¿no? Y sobre todo cuando se juntaban obreros y estudiantes, pues había mucha gente, sobre todo gente que padeció la guerra civil, que tenía mucho miedo, pero la gente que salía a la calle salía con plena convicción. Está claro que Comisiones Obreras representó un papel de avanzadilla respecto a la conquista futura de las libertades democráticas. La UGT no tenía prácticamente papel, en cambio, y también está claro que ese movimiento vecinal, que en gran medida fue consecuencia del trabajo de base del Partido Comunista, fue también el embrión de muchas cosas. Prácticamente los únicos mimbres que existían en el momento en que se produce la muerte de Franco sobre el que construir una posición política de izquierdas, pues eran los que había ido tejiendo el Partido Comunista en la clandestinidad, efectivamente en el ámbito obrero, efectivamente en el ámbito vecinal. Es que el mundo de la clandestinidad en aquel momento era el Partido Comunista y yo, en consecuencia, pues como no he sido comunista nunca, quiero decir que no tengo que hacer ninguna transformación del comunismo ahora definitivamente derrumbado, porque nunca he creído en el comunismo y del mismo modo que no formaba parte de ningún grupo de defensa del régimen de entonces, no formé parte de la clandestinidad comunista que era la que había entonces. Y como no tenemos música, vamos a cantar la Internacional antes de... El Partido Comunista entonces tenía más fuerza que tiene ahora, tenía más unidad, pues en torno al Partido Comunista, Santiago Carrillo, se crea la Junta Democrática. En otro ámbito se reúnen lo que se llamó la Plataforma Democrática, que estaba nucleada en torno al Partido Socialista. Allí estaba la democracia cristiana, allí estaban personalidades como el señor Ruiz Jiménez. El socialismo no tenía una fuerza especial, existía la actitud personal que se consideraba en gran medida testimonial y no claramente identificada con el Partido Socialista, de gente como Pablo Castellanos, pero lo que luego sería el espíritu de Suresnes y la confluencia entre los vascos y los andaluces en el Pacto del Betis, realmente en la España de los primeros años 70 era un fenómeno ignorado, incluso por aquellos sectores que tenían mayores inquietudes y un mayor deseo de conectar con fuerzas políticas emergentes. Yo en el año 72 había estado en Toulouse, en el Congreso del Partido Socialista, la sección o la facción de Rodolfo Llopis, y allí ya se veía que era absolutamente necesaria la renovación. Es verdad que empieza en el año 74 en Suresnes con una nueva dirección, la dirección de los históricos socialistas de Llopis, dan paso a la fuerza viva de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Mújica. Eso ocurre en los años 74. Pero era evidente que la elección de Felipe González no tenía color. Yo no tengo recuerdos de haberme encontrado con gente que dijera yo soy del PSOE, son los socialistas y tal. Muy poca gente. Nos pongamos como nos pongamos. Yo ya no milito, pero el partido que tuvo incidencia en la sociedad durante muchísimos años fue el Partido Comunista. Y luego a finales de los 60, a principios de los 70, al PC le iban saliendo flecos cada vez más abundantes y cada vez más nutridos y más agresivos, que era una serie de organizaciones como podían ser pues desde el PCML, el FLAB, la Liga, la LCR y la LC, y luego el PT, la ORT, en fin, todas aquellas cantidades de siglas, de grupos, de grupúsculos y de pequeños partidos que de alguna manera se le habían descolgado al PC, pero prácticamente lo que había era o la derecha representada por el movimiento o la izquierda del PC a la izquierda del PC. Y desde luego la principal oposición al régimen,
la practicaba, no solo de palabras, sino de obra en aquel momento ETA. También en el ámbito de la acción violenta, relacionado a veces con el Partido Comunista, repudiado otras veces por el Partido Comunista, pues estaba el FRAP. Y el marxismo apoyaba el nacionalismo. Era una composición de ideologías bastante difícil de entender ahora, pero que en aquellos momentos yo creo que lo que le daba núcleo era que estábamos contra la policía, que estábamos contra Franco. La Asamblea de Cataluña funcionó y funcionó bastante bien. Yo creo que fue un ejemplo claro de concordia y de buscar aquello que unía y prescindir de lo que separaba entre los distintos partidos, entre las distintas fuerzas políticas. Los comunistas protagonizaron muchas cosas en la clandestinidad, pero había mucha más gente que incluso organizada también con los comunistas no era comunista y participaba en aquellos movimientos. En otro contexto y en otro tipo de actitudes completamente diferente, pues aparecían lo que se luego terminaría llamando la oposición moderada al franquismo, que en realidad eran sectores de la burguesía, en gran parte vinculados con posiciones monárquicas y más concretamente con posiciones juanistas, que terminarían confluyendo a mediados de los 70, en el momento clave de la transición, en tres grandes familias: la familia liberal, la familia demócrata cristiana y la familia socialdemócrata. Creo que este era básicamente el panorama. Era un mundo muy interesante en el que todos los días te encontrabas con cosas nuevas, con planteamientos nuevos, tanto de tipo político como se empezaban a discutir temas que probablemente ya se estaban discutiendo hace 10 o 15 años en otros países, ¿no? Tenías un poco la sensación una sensación que me da temo que quizá la gente que tiene ahora 20 años no comparte, que es la de ser muy protagonista de lo que estaba pasando. Yo tuve una sensación siempre de protagonismo, de estar viviendo hechos históricos y de estar yo, digamos, como en un momento en el que la juventud estaba peleando fuerte. Quizá esto después no ha servido para nada, pero en aquel momento llenaba mucho. Nosotros íbamos a clase no tanto porque ibas a clase a lo que te iba a decir el profesor, sino por lo que ibas a que te comunicaran otros compañeros que había ocurrido no sé dónde y que te dijesen, léete este libro, vete a ver esta película. O sea, era un lugar de cultura muy importante, pero no porque siguiésemos las pautas de los profesores. A veces acudíamos a manifestaciones de estos tipos comandos, ¿no? Y era muy bonito ver como una calle, pues por ejemplo como la calle de la Paz de Valencia o la Plaza Urquinaona de aquí de Barcelona, convertida en unos segundos después de un pito, se desplegaban unas banderas rojas, ¿no? Entonces aparecía como muchísima gente inundando toda una calle, los coches se quedaban completamente parados, la gente salía al balcón y bueno, se hacían unos gritos muy básicos, que la dictadura no, democracia sí, este tipo de consignas, ¿no? Pues lo más típico que se gritaba en aquel momento era Franco asesino, policía asesino. Había otros lemas ciertamente interesantes, ¿no? Pero vamos, era una época que mereció la pena vivirla. El cambio, el trayecto que se hizo en todo tipo de valores por parte de los hombres y las mujeres en esos años fue tremendo. Fue un cambio fundamental, vertiginoso. Euskal gudaria gera, Euskadi askatzeko, gertu didauka jodola, bere alde mateko. El proceso de Burgos para mí me cogió cuando tenía 15 años. Y a los 15 años ciertamente uno no tiene la madurez suficiente para analizar todos los aspectos de un problema. Pero sin embargo ya se percibía que aquel proceso era un test para el régimen de Franco, para la dictadura, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El proceso de Burgos yo lo viví en París, estaba estudiando en aquel momento y era un tumulto callejero impresionante. Yo creo que el régimen se sorprendió del eco exterior, sobre todo, más que de la respuesta interior, que era débil, como no podía ser de otro modo, en plena dictadura y con una oposición democrática, desde luego, raquítica, porque no se había permitido otra cosa. Del proceso de Burgos lo que más recuerdo son las reuniones en las iglesias. Eternas reuniones donde escuchábamos unas cintas, unos cassettes grabadas que traían personas que a través de los abogados que defendían a los acusados en el proceso hacían llegar
a todos los lugares de España. Entonces se escuchaba muy mal, las ponían incluso en la iglesia para que oyésemos las voces, y era muy escalofriante, ¿no? Ver hasta dónde se puede llegar en esos extremos, o sea, en ese grado de un régimen militar como era el franquista. Las manifestaciones por el proceso de Burgos fueron realmente, creo, donde pasó más miedo de mi vida, pero miedo. Para muchos supuso el engancharnos al carro de lo que movía la transición. Desde luego las manifestaciones éramos pocos, pero fue un momento muy emotivo, porque muchos nos identificamos. Por ejemplo, yo recuerdo siempre a Mario Naindia. Luego he tenido ocasión incluso de conocerlo y de hacerle entrevistas, pero siempre me identifiqué mucho de aquellas fotografías que había allí, de aquellos jóvenes vascos que iban a ejecutar, particularmente en Mario Naindia. Es lo que tengo más fijado en la mente. Josefina Camacho. Acabo de llegar de España y tengo que volver a ella. Pero estoy aquí, entre vosotros, en esta tribuna, corriendo riesgos necesarios, aunque el último derecho que podrían negarme es el derecho de defender a mi marido y luchar por su libertad. Lo del 1001, sobre todo, me afectó como militante de Comisiones Obreras. Al 1001 se le detiene, además, justamente cuando yo acababa de salir de Valencia, tras unas detenciones que hubo en abril del 71, con consecuencias dramáticas, con una aplicación de torturas brutal a muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos. Y veía en ello la quiebra, un golpe muy duro al movimiento de Comisiones Obreras que estaba resurgiendo de manera muy vigorosa, ¿no? Yo creo que el proceso 1001 significó poner en tensión todo lo que había. Allí se volcó todo, en las universidades, en los centros de trabajo, se intentó hacer todo. Lo que pasa es que nunca sabremos si realmente hubiéramos sido capaces de paralizar España o de movilizar las colonias de emigrantes y de estudiantes en el extranjero aquel día, porque todo quedó colapsado a partir de las 10 de la mañana, cuando empezó a conocerse la noticia de que se había producido una explosión. Después se dijo que era un accidente, que casualmente pasaba el presidente del gobierno, Carrero Blanco, por allí, al cabo de un rato que había quedado herido, al cabo de un rato que había muerto. La verdad es que aquello colapsó todo y todo el mundo, con muy buen criterio y muy buen sentido, corrió a esconderse. Yo me he leído atentamente el libro de ETA sobre esta cuestión, y nunca llegan a explicar por qué eligieron ese día. Dan una explicación muy vana. Dijeron simplemente que el día anterior estaba Henry Kissinger en la embajada americana, a pocos metros de donde se iba a producir el atentado, y que por esa razón lo pasaron al día siguiente, pero el año tiene 365 días. Yo creo que ETA ha participado siempre de la idea de la espiral acción-represión, y pensó que el gran golpe que se podía producir era justamente el que coincidiera ese día, el día que estaban juzgando a Camacho, Sartorio, Saborido, etc. Lo cierto es que lo que hicieron fue impedir una enorme movilización democrática y pacífica en España, y sobre todo poner en un gravísimo riesgo a todos los militantes democráticos, porque en aquel momento, desde luego, se hubiera podido producir una noche de los cuchillos largos. Haciendo un poco de ubicación en la propia década, pues recuerdo cuando empezó a proyectarse la figura de Carrero Blanco como sucesor de Franco. Todos temíamos a Carrero Blanco porque era un hombre duro y nos parecía que sí podía representar, no obstante, la continuidad del régimen. Es decir, que en eso yo creo que, con toda sinceridad, había un latente temor a que pudiera perpetuarse el sistema en aquella persona. No digo con eso, no estoy justificando la operación Ogro ni el asesinato del propio general Carrero Blanco, ¿no? Recuerdo que nos llegaban noticias de que le habían pegado varios disparos en la iglesia cuando rezaba al almirante Carrero Blanco, y estaba yo pues en aquel momento vestido de gris, era botones, tenía una hermosa melena, gafas como las de John Lennon y llevando papeles y trayendo bocadillos, porque era botones de un banco como el de San Sebastián, ¿no? La noticia en general se recibió más bien con júbilo. Digamos que en aquella época la oposición era el franquismo y la oposición al franquismo, y todos los que no eran franquistas estaban en contra de todo lo que aquello representaba, y bueno, en general era
pues más bien se recibió en el banco con júbilo, ¿no? Lo primero que te venía a la cabeza es, bueno, ¿qué será de nosotros con este atentado brutal? Al mismo tiempo tan ingenioso, ¿no? Porque el atentado de ETA contra Carrero Blanco fue pura ingeniería realmente. Pero miedo, a ver qué iba a ocurrir, si se iba a endurecer más el régimen. Esa es la palabra que yo recuerdo para este tema. Sí, nada, yo no muy crío, pero me acuerdo muy bien de... Era realmente espectacular y además se repitió tanto, ¿verdad? En la tele, la película de... Entonces, yo creo que en este momento, pues, me empecé a dar cuenta de que algo podía cambiar radicalmente, ¿verdad? De que no era infinito, ¿sí? De que esta pandilla que no eran inmortales, de hecho. Carrero Blanco parecía más inmortal que Franco, de hecho, como personaje, ¿no? La sociedad española empezó a vivir, desde el punto de vista social, el posfranquismo antes de la muerte de Franco, ¿no? Así que desde un punto de vista político, el posfranquismo puede decirse que se inicia con el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Yo creo que ahí es donde, en la interpretación política o sociológica normal, se inicia el posfranquismo. Yo creo que durante el antifranquismo a ETA se le veía con una relativa simpatía, aunque no se coincidía en sus métodos, porque al fin y al cabo todo lo que iba contra la dictadura era bueno. Sorprendió mucho el asesinato de Carrero Blanco y sobre todo hubo un momento en el que yo creo que se produce de verdad el corte, que es un año después, en septiembre de 1974, cuando se produce el atentado en la calle del Correo. Y yo nunca olvidaré que entre la lista de muertos vi allí a una pareja de novios de Zaragoza que pobres estaban tomando un café en la cafetería Rolando a pocos metros de la Dirección General de Seguridad. Yo creo que aquello puso en estado de alerta a todas las fuerzas democráticas y nos dimos todos cuenta que ETA era algo, empezaría a ser una pesadilla que no nos sacudiríamos en muchos años, como posteriormente se ha demostrado después. El señalamiento de un plazo es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Pues ya ha muerto Carrero Blanco, efectivamente la persona que empezó a proyectarse en todo el ambiente fue don Carlos Arias Navarro, con aquel famoso espíritu del 12 de febrero de 1974, que a todos nos sonó a una cosa muy light, muy poco importante, pero que veíamos que era dentro de lo que podían ser las dos opciones de decantamiento del régimen, es decir, una vez muerto Carrero, poder producirse un endurecimiento o poder abrir la mano un poco, pues efectivamente los aconsejadores de aquel tiempo se ve que consiguieron llevar al ánimo del general o de quien decidiera aquello que había que optar por abrir la mano. Yo creo que Carlos Arias tuvo una insignificante aportación política para la apertura democrática con aquel discurso, pero fue muy interesante desde el punto de vista de la lengua castellana, porque entonces para hablar de partidos políticos hablaban de concurrencia de criterios, para hablar de la libertad de expresión se refería a ella como contraste de pareceres, y fue realmente el ejercicio este de eufemismos que siempre los regímenes dictatoriales tienen y que nosotros pues llevábamos años cultivando en este país, ¿no? La sensación general es que el régimen evidentemente se acababa. Y pronto la preocupación general era el cauce de salida y la organización de salida del régimen, como es natural, ¿no? Desde el punto de vista de evitar cualquier género de confrontación entre españoles y de organizar una convivencia democrática civilizada entre los españoles. El fantasma del 12 de febrero era eso, era una especie de fantasma, un espantapájaros que no convenció nunca a nadie y que ni siquiera convencía a los propios franquistas que podían haber montado aquellas organizaciones basadas en aquel espíritu y que de hecho prácticamente ni se molestaron en montarlas, ¿no? Era una parodia. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Y la the reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando. It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente. Yo creo que había una gran distancia entre el país real y el país oficial.
lo que entonces era la televisión daba una imagen del país que no se correspondía con la realidad. Los mitos de los 70, de los primeros años 70, seguían siendo los mitos deportivos. Finalmente, señores, Paquito Fernández Ochoa, nuestros fotogramas reflejan con fidelidad la celeridad y precisión de su descenso. Era el momento en el que se abría la veda, se abría la puerta a los futbolistas extranjeros. Entrevisté a Cruyff, me acuerdo, para una revista que se llamaba La Actualidad Española, en el verano del 73, cuando llegó a España. El Real Madrid se trajo a Netscher, aquel alemán centrocampista poderoso y de gran personalidad. Luego vendría Breitner. En el baloncesto eran los años de oro del Real Madrid, de Bravender y Clifford Louis, que ganaba Copas de Europa. Y en el ciclismo, quizá con ese gran calado popular que siempre han tenido los héroes ciclistas, pues era el momento álgido, por un lado de Fuente y por otro lado de Ocaña. El año 73 y 74 creo que fueron, o 72 y 72, yo creo que fue 73 y 74, toda España vivió en vilo por los dos tours de Ocaña, el que ganó y aquel en el que se cayó cuando iba de líder. Me parece que son esta primera mitad de los años 70 la última etapa en la que el deporte significa una vía de evasión, una vía de escapismo frente a la realidad. Yo creo que el deporte ocupaba un espacio muy importante en nuestra vida. Hablo por mi propia experiencia, pero también mirando alrededor. Yo creo que también la música, en todas sus variantes, yo creo que es sin duda la época del boom de las discotecas y donde hay un tipo de diversión más permisiva en las relaciones entre los dos sexos. Desde luego, para nosotros revolución sexual me temo que era fundamentalmente practicar una sexualidad contraria a la que habían practicado nuestros padres. Una sexualidad más libre, menos sicaria, menos aterrorizada. Sufríamos mucho para quitarnos de encima nuestras taras de los celos, de la posesividad y de todo esto, ¿no? Entonces sufríamos mucho para acostarnos con todo el mundo. Imagínate de no poderte acostar con tu novio a tenerte que acostar con todo el mundo. No digo yo que lo haya hecho, pero que era, tú sabes que era un poco así, ¿no? Como que no había posesión de la pareja, sino todo es de todo. Es normal porque siempre en los primeros momentos de cambio la gente solemos tender al extremo mayor, ¿no? O no follamos o follamos como descosidos, ¿no? Hasta que ya se te pasa la calentura, ya decides, pues bueno, puede estar 3 meses o todos los días. O sea, es así un poco, ¿no? También en eso somos una generación de transición, ¿no? Que empeñados en acabar con aquella moral puritana del régimen, fariseica, hipócrita, tomamos con mucho empeño las teorías de Wilhelm Reich, ¿no? Pero lo que nos pasaba es que queríamos aprender teóricamente lo que, no obstante, éramos incapaces de practicar con entera libertad, ¿no? Éramos una generación que teníamos la sensación de que íbamos a escapar de lo establecido. Entonces íbamos al encuentro de cosas de las cuales nos habíamos documentado, es decir, Londres era una meca. Entonces empezaban muchas transformaciones, ¿no? Pero nada más que hacían atisbarse transformaciones. Y esas transformaciones empezaron a atisbar desde el punto de vista de las manifestaciones sociales, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la manifestación en la música, por ejemplo. Yo ya cogí de los años 60 pues digamos el fervor de, por ejemplo, de la Beatlemanía o el favor de los Rolling Stones, que hoy todavía se pasean de vez en cuando ahora por aquí, ¿no? Y ese tipo de música a mí me gustaba mucho, ¿no?
Yo creo que la canción hizo mucho en aquella época, lo sabíamos todo y teníamos todos los discos, desde Luis Llach a Paco Ibáñez. Al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Las canciones de María del Mar Bonet, de Raimón en primer lugar, de Pi de la Serra, de Paco Ibáñez. No quisiera dejarme a nadie, ¿no? Pero todos aquellos que demostraron que era perfectamente compatible hacer una música de muy buena calidad y al mismo tiempo comprometida con un ideal tan noble como era la lucha por la libertad, por una sociedad más justa, etcétera, ¿no? Si las canciones que yo canto están ligadas a problemas reales o no. A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga. El cantautor siempre ha sido como un cronista, ¿no? Y en ese tiempo, en esa década, era el cronista casi político. El caso de Paco Ibáñez, por ejemplo, o el caso de muchos cantautores catalanes y vascos que yo estoy empezando ahora a saber de ellos. A los progres les encantaban los cantautores, ¿no? Y a nosotros nos horripilaban, nos parecían unos petardos. Luego oíamos mucha música psicodélica, es decir, que era, pues, yo qué sé, desde Pink Floyd, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Stills, Nash & Young, todo este tipo de gente. Bob Dylan también. Íbamos a conciertos, a los pocos que había, que venían aquí internacionales, pues, ¿no? de este tipo también, pues como Tráfico, Santana o los que fueren. Yo estuve en White en el año, creo, 71. Fui, creo, de los pocos españoles que estuvimos allí en la isla de White, escuchando a Who y a Jimi Hendrix y a Leonard Cohen. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Nos interesaba la música emergente, digamos, el post-Beatles y todo el nacimiento de la música rock. En aquella época era la dictadura de Franco, pero era la gran libertad de los bareros. Quiero decir que no es como ahora, que hay horarios europeos en los bares. Los bares podían cerrar a cualquier hora, había una gran libertad de beber y hasta de consumo sobre todo de chocolates buenos y de hierbas muy buenas. Los ácidos eran muy buenos. Las drogas son las mismas. Lo que pasa es que de entrada de los 70 la gente no era tan consciente del peligro de las drogas, ¿verdad? La gente pues tomaba drogas como un poco por obligación, de la misma forma pues que uno no quería hacer daño y se dejaba el pelo largo, pues también tomaba drogas, cualquier droga sin distinción. Entonces de ahí vienen pues un 50% de los yonkis de los 90, de los viejos yonkis, ¿verdad? Vienen de los 70, de haber empezado eso sin ninguna información en absoluto. Teníamos avidez, éramos gente tan ávida, salíamos, creo que quizá era tierno vernos salir, ir a París, ir a Londres y tragarse aquellos espectáculos de los que no entendías nada, ir a Ceret, a 10 kilómetros de la frontera española, íbamos a ver cine y nos atiborrábamos de cine desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, nos veíamos 5 películas, ¿no? Fellini, Visconti, Buñuel y como escritores Borges. Y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez también me había fascinado. El boom sudamericano con novelas, sobre todo las más emblemáticas de entonces y las que más influyeron, pudieron ser Rayuela, 100 años de soledad, probablemente, la región más transparente de Carlos Fuentes, los cuentos de Borges. Estábamos con los ojos absolutamente abiertos y estábamos deseando que nos entrara todo, ¿no? Me acuerdo cuando vi la primera vez Joglar.
la cuadra, o la creación del judo. Castañuela 70. A mí me parece que eso revolucionó muchísimo a la gente joven y los hizo hablar de otra manera. Desde luego el teatro universitario tuvo una gran importancia, grupos como los Goliardos, como aquella experiencia que se llamó Castañuela 70. Llenando la Galia, la Hispania y la Germania con los símbolos de su nueva civilización. ¡Come on, boy! ¡Ya voy! Meconio, el viejo emperador, pone al frente de sus legiones a su único hijo Asfodel. Vete y con tu pan te lo comas. Recuerdo cuando Miguel Narros vino a dar una especie de pequeño seminario a la universidad. Creo que veíamos el teatro también como una manera de implicarnos en una realidad emergente que todavía no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero que sabíamos que iba a ser profundamente diferente de lo que era aquella España que no nos gustaba nada como era. En fin, fueron unos años curiosos. Se mezclaba el hipismo con las ganas de libertad en España, con la dictadura, con esos pequeños ahorros para poder ver a los Rolling Stones, algún grupo por ahí. En el fondo fue una última época romántica en la que se aspiraba a hacer de la vida una obra de arte. Entonces se hablaba mucho de eso. Bueno, este es el expediente número 68 del año 73, que corresponde a Salvador Puig Antich. Recuerdo como muy doloroso la ejecución de Puig Antich. Yo era amigo de Puig Antich, amigo, no puedo decir íntimo, pero sí un amigo muy próximo, porque las familias eran muy amigas. Casi la primera proyecto de novia que yo tuve a mis 16 años era una hermana de Puig Antich. Y vaya, habíamos hecho como muchas fiestas juntos, nos habíamos visto mucho. Estuve en la casa el día de la ejecución, viví todo aquello, era realmente espantoso, otro recuerdo duro que tengo, ¿no? La ejecución de Puig Antich la recuerdo y mucho en la medida en la que tuvo lugar estando yo en la prisión de Carabanchel. Precisamente, además, yo fui detenido antes de ingresar en la prisión de Carabanchel, después de haber participado en un salto, que era como se llamaban entonces las manifestaciones que se hacían rápidas y que evidentemente pues eran ilegales. Me detuvieron justo después de un salto, ingresé en Carabanchel y estando ahí en Carabanchel fue ejecutado Puig Antich. La manifestación era precisamente por el Consejo de Guerra de Puig Antich. Yo estaba en una galería de comunes, el número de políticos en esa galería variaba, pero siempre era bastante reducido. No recuerdo si aquel día pues éramos 5 o 6 los políticos que nos encontrábamos en esa galería, pero sí recuerdo que hablamos con los comunes y les explicábamos lo que significaba la ejecución y les pedimos que, por favor, como un acto simbólico, no cenaran. Y a mí me impresionó el que realmente ninguno de los comunes quiso cenar aquella noche. El gobierno ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García... Los fusilamientos del 27 de septiembre es el último acto de sangre del régimen de Franco, entre otras cosas porque se acaba ya. El dictador muere al 20 de noviembre siguiente. Yo creo que hubo una cierta respuesta de la oposición, pero no hay que dejar de decir tampoco que hubo una retracción importante. Fue el último aviso por parte del régimen a la oposición democrática de que las cosas podían ir de otro modo. Y yo sinceramente recuerdo que aunque hubo una respuesta popular, fue muy relativa. Entre otras cosas porque ya la gente, por pura intuición, no estaba a favor de las armas, no estaba a favor de la acción armada, pero sobre todo también porque la respuesta del régimen fue realmente dura en aquel momento. El sitio de la ejecución. ¿Estamos aquí? Sí. Sí, él estaba puesto allí al final.
no arriba en el montículo de todas, ¿dónde empieza el montículo? Y el pelotón de guardias civiles estaban colocados aquí, a una distancia de unos 4 o 5 metros. Yo creo que Franco era para dar auténtico pánico y miedo en sus años gloriosos, en los años 30, los años 40, incluso en parte de los 50. Yo creo que a partir de los 60 da casi más miedo el aparato que se va juntando a su alrededor que el propio personaje. Aunque de hecho en los últimos minutos, prácticamente instantes de su gobierno en el año 75, pues todavía demuestre que es capaz de seguir firmando condenas de muerte como en sus mejores tiempos. Sí recuerdo una portada de Cambio cuando los fusilamientos de la gente del FRAP, aquel septiembre. Entonces, recuerdo perfectamente, o sea, la tengo así como grabada la imagen de los camiones yendo hacia Hoyo de Manzanares. Fue importantísimo el papel de tantísimos periodistas, mucho, mucho, porque estaban muy ensamblados, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo, con la gente en la calle, con todos los movimientos. Hasta el último momento yo mantuve, creo, en unión de muchas otras personas, la esperanza de que por la presión internacional y porque el franquismo, la dictadura estaba terminando, y esto era evidente para nosotros, pues hubiera un indulto. Cuando vimos que no era así y que se iba a ejecutar a 5 personas, yo la impresión que tengo más grabada, y que a lo mejor confundo datos, aunque yo creo que no me equivoco, es la de venganza. Españoles, Franco ha muerto. Era tan evidente que se estaba muriendo que era cuestión de esperar un poquitito y muy bien, ¿no? Todo se desarrolló como debía desarrollarse. Sí que recuerdo como llorando a Arias Navarro. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España! Cuando se han visto posteriormente las fotos y se ha sabido que era una vida que ya acababa, solamente la avidez o el deseo de tener más y de acumular más poder pudo llevar a aquella familia, que vaya familia, a alargar la vida de un general que ya había llegado a su fin por causas naturales. Yo estaba en Roma y dije, bah, eso es imposible. Fíjate, eso es imposible. Y no lo fue, no lo era, es decir, pero quiero decir que era como la historia del lobo, que se muere, que no se muere, que se muere, que no se muere, que se muere, que no se muere, y al final dices, es imposible que se muera. Que sí, que esta vez que lo ha dicho el telediario, que además no lo ha dicho el telediario español, lo ha dicho el telediario italiano y las noticias. Y a pesar de eso, fíjate cómo estaba de enraizada esa sensación de eternidad que habíamos vivido durante años, que no. Yo me quedé muy escéptico. Me quedé tremendamente escéptico. Y llamé. Y me dijeron, en efecto. Y dije, bah. La gente con que yo vivía en Londres era gente más mayor, pues por lo menos 8 o 9 años mayor que yo. Y ellos realmente estaban muy eufóricos y borrachos y tal. Yo lo veía todo como un poco extraño, aunque sabía muy bien de qué iba todo y tal, ¿no? Pero observaba. Yo estaba en París, me alegré porque era un fantasma que tenía que desaparecer tarde o temprano, sentí un gran alivio, pero no una infinita euforia como decían que se había sentido en algunas partes de España. Yo estaba en el diario Telexpress en Barcelona, aquellas noches largas de guardia, en aquella agonía que creo que al final resultó ser una de las torturas más importantes de la historia de la medicina que se recuerdan. Pues una sensación de decir, bueno, ya era hora, o sea, y qué bien que haya sido así tan natural, ¿no? O sea, que darte cuenta que por más de que estuve haciendo la puñeta, hay algo que es el tiempo. Y el tiempo siempre lo arregla todo. O sea, que
que por más de que este señor estuviera dando la paliza y no se quisiera morir, hay el tiempo y el tiempo lo va ordenando todo. No es cierto que la muerte de Franco se celebrara con champán de modo generalizado. Si su muerte suponía el fin de la dictadura, bienvenida fuera la finalización de la dictadura. Pero somos muchos los que la muerte no la celebramos, ni siquiera la muerte de un tirano, de un dictador que tuvo amordazado al país durante tanto tiempo. Tenía una enorme popularidad. No se puede olvidar que desde el año 58, desde la estabilización económica con Ullastres, España conoció un periodo de alza económico continuado. Y evidentemente creo que Franco era querido y creo que era enormemente popular, por tanto no me extrañaron las colas. No, a mí me sorprendió sobre todo que saliera tanta gente a la calle, ¿verdad? Era una cosa muy de Madrid, ¿sabes? Para mí Madrid era eso, Madrid era Franco y los policías grises y la lotería y el fútbol, ¿verdad? Entonces, no sé, en Barcelona realmente vivíamos otro espíritu. En aquel momento en particular, ahora las cosas son muy diferentes. Pero ahí me acuerdo que todo el mundo salía a la calle, tomamos las randas prácticamente. Bueno, las colas, yo creo que hay gente para ver a los Rolling Stones, hay gente para los partidos de fútbol, hay mucha gente para las colas del pan, para las colas de las grandes películas, los grandes estrenos, y hay grandes colas también pues para sepelios de gente de una u otra ideología, y también lo había para las del dictador, ¿no? En blanco y negro. La recuerdo esas colas en televisión en blanco y negro. En aquel momento la sociedad española tenía absolutamente asumido que Franco se iba a morir. Vamos. En consecuencia, desde aquel momento me da la sensación que todos eran intentos de buscar la salida en la que da la sensación, por lo que ha ocurrido después, que había un consenso básico de que tenía que ser una salida, pues eso, en convivencia democrática homologable con los distintos países europeos. Me di cuenta que me había afectado mucho menos de lo que yo había pensado. Supongo que la generación anterior a la mía estaba mucho más afectada porque estaba más comprometida políticamente, culturalmente. Yo tenía claro, como en mi generación, que había que romper muchos tabúes, me tenía que descargar de muchos lastres históricos que además generaciones anteriores intentaban cargarnos. Yo pasaba de eso. Creo que muchos de mi generación, absolutamente lo que creía, no tenía ningún tipo de rencor ni revanchismo histórico. Cuando murió Franco yo recuerdo que me emocioné ante el televisor escuchando el discurso de Arias Navarro, porque tuve la percepción de que estaba cambiando la historia de este país, desde luego estaba cambiando también mi vida, como la de todos los ciudadanos. Y me emocioné porque me daba cuenta de que realmente aquello que habíamos estado esperando tanto tiempo, otros mayores que nosotros, muchísimos años más. Se estaba esperando desde hacía mucho tiempo y se estaba esperando, se soñaba con eso porque suponía el cambio hacia esa nueva España, hacia ese nuevo mundo que todos teníamos en la cabeza. Muy claro el deseo, la forma de cómo iba a ser nadie sabía, pero el deseo de ese nuevo mundo sí.